Buenos días a todos. Agradecer también a Cajamar nuestra invitación, la invitación a Insectopía para participar en esta jornada. Mi nombre es Ana de Diego, soy solo la mitad de Insectopía. Mi socia Eva Gavín iba a venir hoy, pero se ha tenido que quedar en el laboratorio cuidando a nuestros hijos grillos y gusanos, que hoy les tocaba parte de las tareas. Entonces, excuso su participación. Sí que cuando nos han invitado a participar en jornadas así, por la temática, que es un poco novedosa y para que no nos traten de locas, aprovechamos también cierta responsabilidad que entendemos que tenemos, porque hay cierto rechazo cultural al tema de los insectos, para explicar el porqué de los insectos, el por qué estamos empezando a oír hablar de insectos y por qué estamos convencidas de que los insectos son una realidad que ha venido para quedarse. Entonces, vamos a ver unas diapositivas para ponernos en contexto, pero que no me pasa. Ahora, vale. Habréis oído, sobre todo desde el año pasado, que el tema de los insectos ha aparecido bastante en los medios, sobre todo por dos motivos. Uno, porque una importante cadena de supermercados, Carrefour, ha empezado a comercializar dentro de su lineal una pequeña gama de productos de insectos. ¿Por qué? Porque desde el 1 de enero de 2018 se modificó la legislación y desde entonces los insectos están reconocidos como novel foods para poderse utilizar para alimentación humana. Entonces, por esa razón, ha prosperado bastante. Sin embargo, hay un antes y un después con respecto a la temática de los insectos en el 2013, cuando la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, publica un extenso informe en el que habla de los insectos como alimento y como proteína alternativa futura para el futuro. ¿Por qué? ¿En qué se basa este informe? Este informe comienza con las previsiones de crecimiento de población que han comentado otros compañeros. Para el 2050, si ahora somos 7.400 millones de personas en la Tierra, se prevé que aumentemos a 9.700. Entonces, con los recursos disponibles que tenemos actualmente para producir alimento, pues no tenemos suficiente, con lo cual es necesario empezar a trabajar en cómo conseguir o disponer de un sistema agroalimentario más eficiente que sea capaz de proporcionar un alimento suficiente y seguro a esos animales y personas que vendrán en el futuro, en un contexto en el que además cada vez comemos más. En esa gráfica veréis cómo la línea verde es la línea de evolución de crecimiento de la población y la línea azul el crecimiento de consumo de proteína. Además, por ejemplo, en tema de alimentación animal, ¿qué pasa? La industria de la fabricación de piensos está muy basada en dos materias primas. Una es la harina de soja, cuya producción compromete grandes extensiones de cultivo, provoca temas de deforestación y alto consumo de agua para su producción, o en harina de pescado, que compromete casi un tercio de la pesca mundial, provocando también problemas de sobreexplotación de océanos. Con lo cual, son dos materias primas que también no estaría mal empezar a pensar cómo podemos sustituir o complementar. Aunque para nosotros en Europa el tema de la ingesta de insectos es algo nuevo, la entomofagia, hay otros países, si habéis viajado a México o Asia, por ejemplo, donde los chapulines u otro tipo de insectos es habitual. Hay 1.900 especies de las que hay evidencias de consumo y los insectos forman parte de la dieta habitual de más de 2 billones de personas. Es un alimento bastante nutritivo y saludable, no tiene muchas calorías, aporta proteínas, aporta poca grasa y aporta otros nutrientes o aminoácidos que son interesantes para la dieta. Compite, allí veis en esa gráfica, por ejemplo, en calcio y en hierro, pues el aporte de calcio y de hierro es bastante superior al que tendríamos, por ejemplo, de la misma cantidad de un filete de ternera. Además, otra de las cosas que tienen como interesante su producción masiva es que tiene un excelente rendimiento productivo. Si para producir un kilo para que una vaca aumente 1 kilo de peso se necesita que coma 10 kilos de alimento, en el caso de los insectos, para producir ese mismo aumento sería suficiente con 1,7 kilos de alimento. Con lo cual, al final la producción es mucho más eficiente. Igual tiene sentido que, según qué desperdicio agroalimentario se le dé a los insectos, para generar una proteína que se la coman los cerdos, cuando lo admita la legislación, y así tener una cadena agroalimentaria global mucho más eficiente.
Además, su producción tiene un impacto medioambiental mucho menor que la producción de otras fuentes de proteína. En concreto, la huella hídrica es mucho más baja y también la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso del metano, si comparamos para producir la misma cantidad de proteína de una vaca o bien de insecto, la generación de metano es tan solo un 1% en el caso de los grillos si lo comparamos con la vaca. Por otra parte, la cría de insectos se puede hacer de manera masiva. En una instalación se puede poner en marcha toda una línea de producción que no compromete grandes extensiones de cultivo. Por ejemplo, se necesita 1 hectárea para tener al año aproximadamente 1 tonelada de harina de soja y en este caso, en la misma cantidad de terreno se puede poner en marcha una instalación industrial de la que obtener unas 150 toneladas al año de harina de insecto. Por otra parte, y relacionado con el tema que nos ocupa hoy, la cría de insectos es un proyecto de economía circular. ¿Por qué? Porque los insectos son capaces de biodigerir ese desperdicio agroalimentario que se genera y se lo comen, crecen y nos dan la proteína. Con todo esto también está el tema legal, ¿sabes? Que por ahora esto cambiará y se desarrollará, pero bueno, no se les puede dar cualquier cosa a los insectos. En principio, al ser animales de sangre fría, el riesgo de transmisión de enfermedades es menor que en otros casos y podría ser un alimento seguro. Y además, al no estar sujeto, por ejemplo, a condiciones climatológicas, como pasa muchas veces con productos agrarios, la volatilidad en el precio no tendría que ser tan elevada como la que ha sufrido la harina de soja en los últimos 10 años o la harina de pescado, que ha llegado hasta casi cuadruplicarse el precio según temporadas. Con lo cual, yo creo que no es ciencia ficción el tema de los insectos, es una realidad. Nosotros estamos empezando, hay otros que nos llevan ventaja y, de hecho, en Europa se ha puesto en marcha ya una plataforma sobre insectos para Food and Feed que integra a 44 operadores, nosotros no estamos ahí todavía, pero bueno, que tiene como objetivo eso, promocionar el uso de insectos, apoyar también a la Comisión Europea en el desarrollo de buenas prácticas y de legislación que aseguren que al final los insectos va a ser un alimento seguro, tanto para animales como personas, e informar a la sociedad, que este es un poco también el cometido de hoy, de los beneficios que los insectos pueden tener. Han comentado otros compañeros, Horizonte 2020 es el programa de la Unión Europea que apoya la investigación, BBI también ha salido y la FAO. Bueno, hay bastante apoyo institucional y a nivel de programas de investigación para trabajar en líneas relacionadas con insectos. Y también tenemos, que es algo muy importante y nos condiciona en el negocio, una legislación cambiante. Con respecto a alimentación animal, en este momento hay 7 especies de insectos admitidas para alimentación de mascotas y en piscicultura, y se espera que a lo largo de 2019 y 2020 se amplíe la legislación para que pueda ser utilizado el insecto como alimento para cerdos y aves. En el caso de legislación para alimentación humana, desde el 1 de enero de 2018, con el reconocimiento de los insectos como Novel Foods, tenemos una moratoria que permite también, después de demostrar que todo el proceso ha sido seguro, poner en el mercado productos derivados de insecto, con matices, pero bueno. ¿Hacia dónde vamos? El tema de la cría de insectos, aunque en otros países está bastante más desarrollado, tienen más historia de trabajo que nosotros, es una producción relativamente artesanal, con lo cual hay una oportunidad de trabajo en desarrollar tecnologías de producción en masa, en avanzar en cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y de los piensos, sobre todo en aceptación por parte de los consumidores, que aquí si tuviéramos más tiempo os contaría una jornada que hicimos muy chula con la Universidad de Zaragoza, y en desarrollar nuevos formatos de producto. Lo que os decíamos, Insectopía, Ana de Diego lleva Gamín, mi media naranja. Nosotros nacimos el año pasado como proyecto emprendedor para poner en marcha una iniciativa que explore y explote el potencial de los insectos como fuente de proteína alternativa. Nos gustaría ser una empresa de referencia en el panorama nacional, pero bueno, estamos empezando. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? A partir de desperdicio agroalimentario, se lo damos a comer a los insectos. Cuando tengamos más volumen, seremos capaces de generar un fertilizante que le ofreceremos a nuestros compañeros de Fertinagro
Y el proyecto está organizado en 2 fases. En la fase 1, que es en la que estamos actualmente, por ahora solo somos capaces de vender alimento vivo para mascotas, zoos, tiendas de animales. En una fase 2, que empezaremos cuando concluya un proyecto de investigación que tenemos, trabajaremos en cómo transformar esos insectos en una harina de insecto que vaya, por ejemplo, para fabricación de piensos, o separando la proteína, la grasa y la quitina y yendo a mercados nuevos, o desarrollando productos para alimentación humana que integren harina de insecto. Como os decía, y ya por terminar, nacimos hace muy poco. En marzo del 2018 nos aprobaron un proyecto de innovación gracias al Gobierno de Aragón, si hay aquí alguien, un grupo de cooperación en el que nos han apoyado entidades relevantes del escenario aragonés. Vamos con la Universidad de Zaragoza, vamos con la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias, con la Asociación de Industrias de Alimentación y Bebidas y con la Fundación AITIP, que entre unos y otros han participado o han estado presentes todos aquí, y estamos desarrollando un proyecto sobre todo para optimizar el proceso de cría de insectos. En enero empezamos a criar y esperamos, ya tenemos las primeras muestras de producto mínimo viable, y en octubre de 2018 terminará el proyecto. Esperamos tener el proceso optimizado y ya ver cómo vamos a esa segunda fase. Y muchas gracias.